El periodismo estadounidense se conduce por los hechos. Los reporteros y los fotógrafos iban al escenario de la historia, ya fuese un homicidio barato en el West Side, la Primera Guerra Mundial, o Pershing a la casa del Pancho Villa en el norte de México. Tras el fin de la guerra en 1918, se dio inicio a la gran época de los deportes en Estados Unidos. Una vez más, la atención se centraba en el detalle. El ángulo exacto de un golpe de knockout, la manera en que una bola curva rompía y dejaba fuera a un gran bateador. Al mismo tiempo, en 1919 comenzó la era de los tabloides con la fundación del New York Daily News. Desde su inicio, el tabloide estuvo hecho para ser leído en los atestados vagones del metro, donde los grandes planas de los periódicos se resultaban demasiado grandes para desdoblarlas. Su fórmula quedó establecida casi desde el principio. Encabezados llamativos, tipografías inquietantes, tiras cómicas menudo brillantes y una amplia de cobertura tanto de deportes como del entretenimiento. El efecto de estos periódicos populares, que eran parte noticia y parte entretenimiento, fue enorme. En New York, donde los inmigrantes estaban asentando, los periódicos constituían un medio de asimilación a la nueva, más amplia sociedad estadounidense. Los periódicos explicaban la ciudad a los inmigrantes y los inmigrantes a la ciudad. No este es el lugar para describir la forma en que se desarrolló el periodismo durante el resto del siglo. Con la creación del New Yorker, las revistas de noticias, los grandes reportajes de la Segunda Guerra Mundial, la cobertura del movimiento racial por los derechos civiles, el crecimiento dominio de la televisión, el ascenso del rock and roll, los horrores de Vietnam, los turbulentos desórdenes de los años 60, llegó entonces así llamado el nuevo periodismo, con unos grandes reporteros y escritores. En su periodismo, estos hombres mostraron el abanico de las posibilidades de la narrativa fáctica, pero se mantuvieron fieles a estos años atrás guiara a Stephen Crane la importancia absoluta del hecho observable. Ninguno de ellos podía sentarse en una buhardilla proustiana, tapizada en corcho, aislada del mundo. Tenían que abandonar esta habitación e ir a ver la historia que se desplegaba. Su ejemplo es hoy más necesario que nunca, para los escritores y para los lectores. En la era del Internet, la tentación consiste en pescar los hechos en un teclado, sin salir a los peligros de la noche. Esa es la perdurable lección de su trabajo. Esos hombres estaban escribiendo la historia a toda prisa, pero también estaban escribiendo literatura. Sin duda, la mayor parte de los periódicos tenían una línea editorial, pero para la época en que se empezó a desarrollar más, dado ahí por el año de 1960, esas posiciones políticas no se desbordaban hacia las páginas de noticias, y los artículos de opinión permanecían en las páginas editoriales, dado así que los editores no tocaran las columnas de noticias. Y esta versión de separación entre la Iglesia y el Estado, que data de finales del siglo XIX, era un tanto nueva en las planas de los periódicos estadounidenses, y eso hizo que alguien descubriera que un periódico partidista era un buen negocio, ya que todo el mundo quería pues información fiable que no les viera la cara de tontos. Los hombres de negocio, los banqueros, los corredores de bolsa, los consumidores, los burócratas y los sindicalistas afiliados eran los que más lo compraban, sobre todo. Y años más tarde, cuando por fin cayó la Unión Soviética, el columnista Murray Kenton me dijo: el comunismo murió porque no tenía su propia versión del Wall Street Journal. Y ya esto duró así hasta el siguiente siglo. Por el siglo XX, el periodismo estadounidense comenzó a perfeccionar los géneros que constituían al panorama de este medio. La nota dura narraba a los lectores los hechos básicos de que tenía noticia: quién, qué, dónde, cuándo, cómo, y la columna estaba relacionada con esa historia principal. A menudo proporcionaba un video acercamiento a algún detalle de la historia o intentaban responder una pregunta más: el por qué. En el siglo XIX, la prensa era objeto de consumo para las élites y su distribución era muy limitada para su alto coste. La prensa se popularizó con la aparición del periódico francés Le Petit Journal en 1863, que salió a la venta por 5 centavos, lo que posicionó al periódico como el primer medio de comunicación de masas. Las mejores técnicas no fueron las únicas responsables de la aparición de una prensa de masas.
ya que también se deben tener en cuenta una serie de transformaciones sociales. El aumento demográfico. En esta época se produce el paso del antiguo régimen demográfico al nuevo, gracias al progreso en la higiene y a la medicina. Esto hay que añadir el elevado número de migraciones, sobre todo de Europa a Estados Unidos. Desde la perspectiva de la comunicación, estos cambios suponen mayor capacidad lectora y más interés en la prensa. La urbanización, la aparición de grandes ciudades, supone la existencia de un éxodo rural, además del éxodo interno. El crecimiento de la alfabetización, la aparición y progresiva generalización del sufragio universal, la posibilidad de voto generaba una demanda de información que los medios de comunicación podían satisfacer el surgimiento de una sociedad de masas. El establecimiento de una nueva legislación que liquida las trabas que se habían puesto a la libertad de imprenta y que eran consecuencia de la presión social. Estados Unidos en el siglo XIX. En 1801 Jefferson sucede a John Adams en la presidencia. En 1805 la derrota franco-española de Trafalgar inicia preponderancia británica sobre los mares. En 1812 Estados Unidos propone a España la compra de Cuba. Comienza la guerra anglo-norteamericana que se prolongará hasta 1815. En 1816 James Monroe sucede a James Madison en la presidencia. En 1825 John Quincy Adams sucede a Monroe en la presidencia. En 1826 mueren John Adams y Thomas Jefferson. En 1834 se acuerda crear el territorio indio como reserva para Cherokees, Creeks, Seminolas, Choctaws y Chicacas. En 1848, las revoluciones por toda Europa contra la monarquía autoritaria se inician conflictos prolongados en el tiempo. Especialmente bajo el mandato de Disraeli, Gran Bretaña desarrolla una ambiciosa expansión imperial. En 1861, Lincoln es elegido presidente y comienza la guerra civil. En 1865, los estados del norte ganan la guerra. En 1867, un acuerdo traslada y aficiona a los Sioux en una reserva en Dakota. En 1876, los Sioux aniquilan las tropas de Custer en Little Big Horn, Montana. En 1882, Gran Bretaña ocupa el Egipto del Imperio Otomano. En 1884, se reparte África en la Conferencia de Berlín. En 1890, Sitting Bull es asesinado y se produce la batalla de Wounded Knee, South Dakota, con 200 bajas Sioux. En 1989, McKinley anexiona Hawái. Durante el siglo XIX, Estados Unidos de América gozó de un periodo de rápido desarrollo económico, sobre todo a partir de la colonización y expansión hacia los territorios del oeste. A fines del siglo XVIII se había iniciado el avance de los colonos, principalmente irlandeses, escoceses e ingleses. A continuación voy a hablar del contexto que se vivía en Estados Unidos en el siglo XIX. En el siglo XIX, Estados Unidos en el periodo del imperialismo viene a ser sin duda alguna el origen y el proceso de la industrialización. Por aquella época Estados Unidos vivía en una repentina aceleración industrial y logró situarse en la palestra de la economía mundial. El avance de la industria estadounidense bajo el imperialismo tuvo como consecuencia diversas manifestaciones. Entre ellas está lo que ocurrió a inicios de la primera mitad del siglo XIX, donde la manufactura fue sustituida por las fábricas. Las repercusiones de aquel suceso aún se perciben en la actualidad. Los Estados Unidos son el principal eje económico del mundo bajo el capitalismo, generando la migración de la capital de todos hacia las tierras estadounidenses en el siglo XX. Este movimiento económico se originó como resultado de la baja disminución en la producción industrial en países como Inglaterra y Francia. También algo que se dio a conocer en el siglo XIX fue que durante los últimos 40 años inmigraron al país más de 14 millones de personas. También tuvo gran impacto en el proceso de crecimiento de los Estados Unidos, en el factor geográfico. Estados Unidos aprovechó ampliamente la ventaja de las nuevas construcciones generadas por la expansión. El aprovechamiento consistía en explotar e ingresar a la industria pesada como el petróleo, lo electrónico, lo químico, la producción de maquinarias, entre otros.
El gran proceso que generó la industrialización en la época del imperialismo precipitó indiscutiblemente el desarrollo de Estados Unidos, adelantándose a países como Inglaterra, Francia y Alemania. Se quedaba por atrás de Rusia. También algo que vivió Estados Unidos en ese siglo fue la Segunda Guerra Mundial, ya que esto por la gran economía que estaba creciendo, por las fábricas que sustituyó, Estados Unidos estaba poniendo en un alto más rango que hizo que provocara que Rusia se sintiera intimidado. Esto provocó la Segunda Guerra Mundial. Después de esto viene la pobreza de Estados Unidos, ya que tuvo un gran costo en su economía mundial y se quedó muy abajo de todos. Quedó por arriba Francia, Alemania y Rusia.